¿Te interesa escribir literatura, pero en este momento estás pasando por un arduo y complicado periodo de bloqueo creativo? Calma, porque en este video te voy a dar varios consejos para superar ese bloqueo. Hola teleros y teleras, esta es La Panadería de Lufloro, un canal de poesía, y ha llegado el momento de hablarles del bloqueo creativo. Esas etapas de nuestra vida literaria donde queremos escribir pero nos sale espuma, como decía César Vallejo, o no sabemos muy bien cómo enfrentar el poema, y a veces podemos estar en la página en blanco muchísimo tiempo y nomás no nos sale ni un puntito. Ojo, no es lo mismo el bloqueo creativo en cuanto a la escritura de poemas, por ejemplo, que un bloqueo cuando tienes que escribir un texto académico. Yo creo que las estrategias para superar ambos bloqueos van a ser diferentes, así que ahora nos vamos a enfocar en los bloqueos de la creación literaria. Y ya si tú tienes un bloqueo y no puedes escribir tu tesis o un trabajo académico, también quédate, a lo mejor te van a servir estos consejos. Vayamos con el número 1. No asumas un papel de estar bloqueado. Hay momentos que cuando queremos escribir poemas o cuando empezamos a escribir poemas queremos gritarle a medio mundo que somos poetas, que estamos escribiendo algo. Entonces, si nos encontramos con un periodo de bloqueo creativo, también queremos decirle a todo el mundo que somos unos escritores ahora bloqueados. Pero en realidad este conflicto lo estamos llevando al exterior y eso nos va a impedir conocer por qué estamos bloqueados. Es decir, yo te recomiendo que no utilices esa situación del bloqueo como un estandarte o como un foco para que las demás personas te vean. Y no estoy diciendo que no necesitemos de comentarios externos o de otras miradas, sino que es prioritario entender qué nos sucede y de allí encontrar una respuesta que parta de cada uno. Y este punto lo voy a retomar en el último, pero ahora vayamos con el número 2. Observa tus pensamientos. Aprende a observar tus pensamientos como si se tratara de una película e identifica cuáles son esas ideas que están constantemente en tu cabeza dando vueltas y vueltas. Por ejemplo, si ya llevas un buen rato pensando en la nostalgia o pensando en el futuro o pensando en las gelatinas, cuando observas tus pensamientos te vas volviendo cada vez más consciente y en el caso de la escritura, pues quizás uno de estos pensamientos que están dando muchas vueltas en tu cabeza sea un buen tema. Quizás te das cuenta de que tus pensamientos son muy nostálgicos y estás recordando muchísimo cuando tenías 7 u 8 años y ahora selecciona ese pensamiento y profundiza en él. Es como si tuvieras un gran mapa mental, seleccionaras lo que más llama tu atención y comenzaras a darle zoom y cada vez te adentraras más en ese pensamiento. Y entonces allí vas a descubrir muchas cosas que te van a ayudar para tu escritura poética. Ahora sí, número 3. Es hora de la formulación. Ya le diste zoom a tu mapa mental en lo que más llamaba tu atención, ya seleccionaste un pensamiento, ya estás profundizando en él y ahora extrae de ese punto una imagen o una frase o una oración. Por ejemplo, quizás estás observando que cuando tú eras pequeñín volabas un papalote. Esa es la imagen que tienes que formular o extraer y la puedes plantear en una sola oración: yo estoy volando un papalote. O mejor aún, escribe o piensa una pequeña frase que resume lo que quieres comunicar en tu poema. Yo estoy recordando mi infancia que está cada vez más lejana como el papalote que volé de niño y se iba perdiendo entre las nubes. Si logras formular una frase así de lo que va a tratar tu poema, créeme que eso te va a ayudar muchísimo para poder escribirlo después. Pero si solo tienes una imagen vaga de lo que quieres escribir, algo de tus recuerdos o de tu niñez o de tus juguetes, te vas a enfrentar a varios problemas. Entonces, entre más especifiques, mayor capacidad de exploración lírica vas a tener en tu texto. Vayamos con el siguiente punto. Relaciona conceptos. Una vez ya hayas formulado o identificado eso que quieres explorar, esa imagen poética, entonces es momento de pensar o de escribir algunos conceptos que se relacionen. Y puedes hacerte distintas preguntas, ya sea para escribirlas o solo reflexionarlas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver mi infancia con un papalote? ¿Qué tiene que ver el tiempo con las cosas que se pierden en el cielo? ¿Qué tiene que ver la nostalgia con el hilo de los papalotes? ¿Cómo se relaciona mi niñez con
con el aire, qué relación hay entre el viento y el tiempo pasado, y luego te puedes hacer preguntas un poquito más alocadas. Por ejemplo, ¿qué idioma hablan los papalotes? ¿De qué color es la nostalgia? ¿A dónde se va volando el tiempo? ¿Cuántas nubes le caben a la sonrisa de un niño? ¿El hilo de un papalote es un cable telefónico para hablar con el cielo? ¿O es la cuerda de una guitarra invisible que toca el aire? Y esas preguntas te van a llevar quizás a otras preguntas y también a ensayar respuestas, y poco a poco vas a encontrar ese momento creativo. O sea, estarás descubriendo más elementos o rasgos que antes estaban ocultos de alguna situación, y eso te va a entusiasmar para escribir. Punto número 5. Sal a todos lados con tu tema. Ese tema que elegiste o esas preguntas que formulaste, llévalas contigo a todos lados. En lugar de perderte en tantos pensamientos, regresa siempre a tu tema, vayas a donde vayas. Y todas las cosas que a lo largo del día te llamen la atención, o estés viendo o estés experimentando, quizás tengan alguna relación con lo que quieres escribir. A lo mejor sales a la calle y te encuentras con alguien que está caminando con su perrito, y tú, porque tienes la imagen del papalote en tu cabeza, descubres que los papalotes son una especie de perritos que están paseando por el aire o por el cielo. Entonces esa comparación del papalote con el perrito puede servir para la escritura de tu poema. Pero también puedes hacer otros tipos de investigaciones. Quizás te pongas a ver videos sobre cómo elaborar papalotes, o te pones a investigar sobre cómo se forman las nubes o cuánto pesan las nubes, o ves videos sobre el lugar donde viviste o lugares que te recuerdan a ese sitio de tu infancia. Y todos estos estímulos serán una invitación para que después tú escribas tu poema. Es como si estuvieras haciendo una investigación, y antes de escribir tu poema necesitas ir juntando datos. Entonces ves videos, hablas con gente, miras fotografías, te sales a caminar, buscas en tu interior, y todo eso va a ayudarte muchísimo. Punto número 6. Busca temas distintos. Una vez que ya hayas interiorizado esta idea de que el proceso creativo es una investigación, te van a dar más ganas de investigar puntos que no necesariamente van a estar visibles en este mapa mental que tienes en tu cabeza. Entonces quizás tienes bloqueo creativo porque ya escribiste muchos poemas de amor y de desamor y de deseo y de soledad y de estar juntos, no lo sé. Pero ahora tu gusto por la investigación te va a hacer querer escribir de temas no tan frecuentes. Entonces descubres que puedes escribirle un poema a un árbol, o a un pez, o a tu tía Chofi, y también sabrás de antemano que para escribir cualquier poema necesitas una investigación a la que quizás ya te acostumbraste. Número 7. Lee poemas. Sí, obvio. Pero lee poemas. Suena bastante obvio, pero aquí te voy a hacer una recomendación específica. Mantén una doble búsqueda en los poemas que vas a leer y que de alguna forma se van a identificar con el poema que quieres escribir. Por un lado, busca poemas que tengan la misma temática que a ti te interesa. ¿Estás queriendo escribir un poema de desamor? Entonces lee muchos poemas de desamor para que te vayas dando ideas de cómo tú podrías escribir tu texto. Pero también busca poemas que, aunque tengan otras temáticas, llamen tu atención por la forma en que están escritos. O sea, te interesa que tu poema esté escrito, digamos, en verso libre, entonces busca muchos poemas en verso libre y léelos con mucha atención, identificando qué estrategias o recursos que allí observas también te pueden servir en la escritura de tu texto. Punto número 8. Establece algunos límites. Los límites, por un lado, son temáticos. Ya dijimos que quizás vas a escribir un poema de un papalote, entonces estás delimitando muy bien tu tema, tu infancia, tu pasado y tú volando un papalote. Pero también te puede ayudar a establecer un límite en la estructura, decir, por ejemplo, mi poema solamente va a tener 15 versos. O a lo mejor eliges que tu poema esté escrito con versos muy cortos, o aunque estés hablando del pasado, te impones la idea de escribirlo en tiempo presente o en tiempo futuro. O te pones un reto más grande como escribirlo en soneto o en décimas. Todos estos límites no van a restringir tu creatividad, por el contrario, vas a establecer un buen plano de navegación donde podrás experimentar con tu poema. Y ahora sí, el último punto, que para mí es el más importante.
El bloqueo creativo no existe. Repito, no existe. A veces cuando yo escribo un poema pienso que soy un detective o un investigador, como ya lo he comentado, pero también puedo pensar que soy una especie de jardinero. Un jardinero sabe que los arbolitos que plantó no van a crecer de un día para otro y que incluso en un primer momento parecería que la tierra no tiene nada. Pero todo es parte de un proceso y esas semillas ya quedaron plantadas, nada más hay que esperar. Entonces, si tú tienes un periodo de una semana o un mes o varios meses donde no has escrito nada, piensa en esta siguiente idea. Sí estás escribiendo tu poema, pero tu poema todavía está germinando en tu cabeza. El hecho de que no puedas escribir versos no significa que estás en un bloqueo creativo, sino que estás en un proceso previo a esa escritura. Pero en realidad se está creando poco a poco el poema en tu interior, solo hay que tenerle paciencia. O sea, sé delicado y espera, dale tiempo para que te dé todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y hay poemas que van a llegar de inmediato y otros que van a tardar en germinar, pero todo es parte de este juego. Incluso yo me atrevería a decir que aun cuando no has identificado ese poema o ese tema en tu mapa mental, no significa que tengas bloqueo creativo. Más bien pienso que esa imagen o tema aún no se revela en tu interior, pero existe y paulatinamente lo vas a encontrar. Además, creo que si el poema primero germina en nuestro interior, hay algunos que germinan de forma consciente y otros inconsciente. Cuando este poema germina de forma consciente, significa que ya lo tienes bien planteado en tu cabeza y poco a poco lo estás madurando. O sea, estás pensando cómo escribirlo, cuáles estrategias utilizar, sales a la calle con tu poema, todo esto que ya te había explicado. Pero el conflicto es que algunos poemas germinan de forma inconsciente y pareciera que no está pasando nada. Entonces aquí hay que confiar en el proceso porque ese poema también está creciendo, nada más que no lo estás visualizando como en el otro caso. Y es justo en estos poemas que germinan de forma inconsciente cuando sentimos que tenemos un bloqueo creativo. Pero también cuando estos poemas germinan de forma inconsciente y de pronto se manifiestan y los escribimos de un jalón en la página, sentimos que tuvimos un gran ataque de inspiración. Pero yo creo que esa inspiración no salió de la nada, sino que hubo un trabajo interno. Recuerda esa famosa frase de que la inspiración me encuentre trabajando. Yo diría que hay trabajos conscientes y trabajos inconscientes, pero quizás si estás realizando un trabajo mucho más consciente y ya identificaste bien tu tema, vas a tener más entusiasmo para escribir, porque te darás cuenta de que sí sembraste algo y que poco a poco irá germinando. Y si ya te encuentras en un momento donde se te dificulta mucho este trabajo consciente y esta germinación, entonces date un espacio, date un tiempo, confía en que sí hay cosas creciendo, temas, poemas madurando, aunque no los observes, y no tengas ninguna incomodidad al respecto. Pueden pasar varios meses sin que escribas, pero sigues escribiendo de algún modo. O sea, estás en un momento de tu escritura donde necesitas recabar más experiencia, vivir más cosas para después poder escribir. Y bien, pancitos y pancitas, espero que estos consejos les hayan ayudado. Si ustedes también tienen otra idea, pues por favor déjenla aquí en los comentarios. También les voy a agradecer que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y me sigan en todas mis redes. Nos vemos muy pronto en otro video. Adiós. Quisiera tener por lo menos una idea, una creencia a la que pudiera recurrir permanentemente. No cuento con un solo pensamiento fijo, endurecido. Todos caen de mí, en este cuaderno sumiso, como un follaje provisional, como pensamientos de la estación. ¿De qué van a servir? ¿A quién van a servir? ¿Por qué insisto en escribirlos?